Te dijeron que la fibromialgia no tiene cura y que tienes que aprender a vivir con el dolor. ¿Tienes miedo de que tu salud empeore y crees que así vas a vivir toda la vida? ¿Y si te dijera que nada de eso es cierto? ¿Que nada de eso es verdad? Por mucho tiempo nos han dicho que no hay solución para la fibromialgia, que solo queda resignarse al dolor. Pero yo sé que eso no es verdad. Con mi testimonio, quiero ayudar a cambiar la creencia colectiva de que la fibromialgia es incurable. Porque no solo yo la he superado, hay testimonios de otras personas que se han sanado también. Y no fue magia ni suerte, fue un proceso de comprensión y de transformación interior. En este video te voy a contar cómo hice yo este proceso y lo más importante, cómo tú también puedes hacerlo. Si más personas se curan, esa vieja creencia de que la fibromialgia es incurable va a desaparecer. Por eso te invito a ver este video hasta el final, a compartir y a darle like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de la información que voy a estar compartiendo y así vas a poder continuar con tu proceso de sanación. Mi proceso de sanación comenzó cuando fui consciente de que yo huía de las situaciones que me daban miedo o frustración. Pero claro, cuando tuve fibromialgia no era consciente de esto. No sabía que yo tenía un trauma. Este trauma se me generó en la infancia. El cómo se generó ese trauma ya se los platiqué en otro video. Si tú no has visto ese video, te voy a dejar el enlace ahí en la cajita de descripción o por aquí en algún lado, no sé dónde, pero por ahí va a estar. Entonces, ser consciente de tus traumas es primordial para sanar la fibromialgia, porque tienes que saber cuál es la raíz de tus conflictos emocionales. Si tú no conoces tus traumas, vas a vivir como víctima, echándole la culpa de tu fibromialgia a algo o a alguien que no tiene la culpa. Yo por muchos años creí que lo que me hacía sentir mal de salud eran los conflictos que yo tenía con mi esposo. Y por eso yo quería separarme de él. Y de hecho lo hice en 2 ocasiones. Y ya lo iba a hacer una tercera vez, pero ahí fue cuando me di cuenta de que yo huía de las situaciones que me daban miedo y de las situaciones que me frustraban cuando no me sentía libre. Pero esto no lo descubrí yo sola. Un terapeuta en biodescodificación me ayudó a darme cuenta de que el problema lo llevaba conmigo y que lo había estado repitiendo muchas veces y que lo iba a seguir repitiendo si no hacía algo para ponerle un alto. Cuando tú repites una situación que te genera malestar, eso viene de un trauma que se guardó en tu cerebro y la repetición de tu malestar se llama engrama. Un engrama se repite en automático, como si fueras un robotito. Tú repites situaciones en automático y no te das cuenta de lo que haces, ni por qué lo haces. Antes de ir a terapia de biodescodificación, yo creía que los problemas que yo tenía estaban afuera de mí. Yo veía los problemas allá afuera. Me sentía con miedo o con coraje a causa de lo que me hacían los demás, en este caso mi mamá o mi esposo. Pero eso yo lo veía afuera de mí porque no podía verme a mí misma, porque no conocía mis traumas y no sabía que mis problemas estaban adentro de mí. Déjame saber ahí en los comentarios si te está quedando claro esto que te estoy explicando, por favor, ¿sí? Entonces, lo que yo repetía sin darme cuenta era huir de las situaciones de conflicto, porque yo quería evitar los problemas. Yo veía los problemas y ya tenía miedo, porque en mi infancia yo viví violencia física y violencia psicológica en mi familia, desde mis abuelos y también entre mis padres. Cuando había problemas en la familia, yo veía llanto, veía pleitos, veía amenazas, veía muchas cosas muy feas y todo eso me daba miedo. Todo eso se me quedó grabado. Por eso, cuando yo me casé y comencé a tener conflictos matrimoniales, si mi esposo gritaba, yo me asustaba mucho, porque inconscientemente me acordaba de cuando mi abuelo maltrataba a mi abuela, o otras veces me acordaba
de cuando mis padres peleaban. Y no solo me asustaba eso, también me frustraba y sentía mucho coraje cuando en mi matrimonio yo quería hablar, quería defender mi punto de vista, quería expresar lo que yo sentía, quería proponer cosas, pero sin darme cuenta se me activaba el trauma. Y entonces, algunas veces lo que me pasaba era que en lugar de hablar, me quedaba muda, porque en mi mente siempre estaba el miedo de lo que fuera a pasar si me atrevía a decir algo o a hacer algo de lo que yo quería o de lo que yo pensaba. Porque lo que pasó en mi infancia es que mi mamá estaba enferma y cuando ella estaba enferma, pues yo tenía que cuidar que ella no se pusiera más enferma. Entonces, para no causarle preocupación y para que no se fuera a enfermar, pues yo muchas veces me quedaba callada y también a veces sentía que si ella se enfermaba más, a lo mejor era por mi culpa y también crecí con el miedo de pensar que ella se fuera a morir por mi culpa. Yo cuando era niña viví con miedo y con culpa y cuando me casé seguí igual. También sentía miedo y culpa con mi esposo. Cuando él estaba hablando, yo me tenía que quedar callada porque si lo interrumpía, la situación se ponía peor. Yo sentía que era por mi culpa. Con mi mamá, yo sentía miedo de que se fuera a morir por mi culpa. Y con mi esposo también sentía miedo, no de que se fuera a morir, sino de que se fuera a enojar por mi culpa. Entonces yo me quedaba callada, pero también ese quedarme callada me hacía sentirme muy enojada. Y ese enojo yo me lo tragaba. Claro, en ese entonces yo no sabía que mi esposo también tenía sus traumas y que por eso a veces gritaba y se enojaba. Ninguno de los dos éramos conscientes de nuestros traumas. Por eso les digo que es muy importante conocer sus traumas, porque mi esposo y yo nos queríamos mucho y los momentos en los que nos poníamos así no era porque quisiéramos lastimarnos a propósito, pero lo hacíamos. Entonces, estas tres emociones, el miedo, la culpa y el coraje, eran las que me estaban a mí robando mi paz y me estaban haciendo sufrir y me estaban haciendo enfermar. Pero claro, yo no me daba cuenta de esto. Lo único que yo sentía era dolor en el cuerpo. Yo no era consciente de dónde me venía ese dolor. Por eso, el primer paso para sanar la fibromialgia es conocer tu trauma. Eso fue lo primero que yo hice para comenzar a superar mi fibromialgia y después, cuando ya fui consciente de mi trauma, el siguiente paso que yo hice fue entrenar mi mente para dejar de repetir el engrama, porque les digo, el engrama se repite en automático, sin que te des cuenta. Por eso, en este paso, uno tiene que estar atento o atenta a las situaciones que te activan el trauma para evitar que reacciones en automático. ¿Y cuáles son las situaciones que te activan el trauma? Las situaciones que emocionalmente se parecen a lo que viviste en el pasado. Como les acabo de platicar mi caso, lo que a mí me pasaba cuando yo discutía con mi esposo. Las emociones que yo sentía cuando discutía con mi esposo eran miedo, culpa y coraje. Y por eso mi trauma se activaba en automático, porque yo inconscientemente me acordaba de cuando mis padres peleaban y entonces ahí me venía el miedo. Y ese miedo me paralizaba y además me hacía gastar mucha energía. Discutir con alguien le roba muchísima energía al cuerpo, porque es como estarte tomando shotcitos de veneno. Esos shotcitos de veneno se van directo a dañar alguna parte de tu cuerpo. Cuando yo discutía con mi esposo, esos shotcitos de veneno se me iban a mis piernas. Yo sentía ardor en las pantorrillas y tenía un dolor acá en la pompi. Pues ahí era donde se me iban esos shotcitos de veneno, porque yo ahí sentía el dolor. ¿Y qué significaba eso? Eso me lo explicaron en las terapias de biodescodificación. Pues, ¿para qué usamos las piernas? Las piernas las usamos para caminar, las usamos para avanzar.
Y también pues las puedes usar para huir de un lugar, ¿verdad? Y para eso sirven las piernas, para moverte. Pero cuando no te mueves es porque tienes miedo. Y en lugar de moverte, pues lo que sientes es dolor. Y si te arde y sientes que te quema, es porque estás muy enojada, porque tienes mucho coraje. Entonces, en mi caso, el mensaje de los síntomas aquí en mis extremidades exteriores era que yo quería huir de esa situación de conflicto, yo quería moverme porque sentía mucho miedo. En realidad no me iba a pasar nada, pero como mi subconsciente tenía grabado ese trauma de lo que yo vi en mi infancia, pues yo pensaba que me iba a pasar algo muy malo. Y les digo, el trauma se me activaba en automático, porque ese trauma se me originó de lo que yo viví en mi infancia. Otra situación que a mí me activaba mi trauma era cuando yo no me sentía libre. Y esto ocurría porque como yo desde niña aprendí a valerme por mí misma y crecí tomando decisiones para salir adelante yo sola, yo me fui de mi casa a la edad de los 17 y viví muchos años sola. Y mientras viví sola, pues estuve muy bien, no me dolía nada, estuve muy bien de salud, era muy saludable y me sentía muy feliz. Pero después de que me casé, pues había situaciones en mi matrimonio en las que yo no me sentía libre. Y ahí, en esas situaciones cuando no me sentía libre, también se me activaba el trauma y también comenzaba a somatizar. Por eso, el segundo paso para sanar la fibromialgia, y esto lo tienes que hacer todo el tiempo, es practicar la autoindagación. Es decir, tienes que observarte a ti misma o a ti mismo para no dejarte llevar por las reacciones automáticas de la mente. Tú puedes darte cuenta que estás actuando en automático cuando pierdes tu paz. Es decir, cuando te sientes molesto o molesta porque crees que alguien hizo algo que te molestó. Esas son unas reacciones automáticas y siempre ocurren cuando no has practicado la comprensión y el perdón. Y precisamente ese es el tercer paso para sanar la fibromialgia. Practicar la comprensión hacia los demás. Vamos por partes. Comprender es no juzgar los comportamientos del otro, porque el otro también tiene sus traumas. Entonces, no cometas el error de pensar que lo que el otro hizo te causó un daño. No cometas ese error. Comprende que seguramente el otro tiene esos comportamientos porque no es consciente de sus traumas o porque aún le falta trabajar esos traumas. El cuarto y último paso para sanar la fibromialgia es perdonar aquello que te causó el trauma. Y déjame explicarte qué significa perdonar. Perdonar no significa que alguien tuvo la culpa de lo que te pasó. No significa que perdonas a alguien o a algo por lo que te hizo. No significa que tú eres buena y que la otra cosa que te causó este trauma es malo. Si tú crees que alguien te causó un daño, esa persona es mala o que esa persona tenía intenciones de hacerte daño. No, perdonar significa que comprendes que no existen culpables, porque eso que te pasó simplemente ocurrió porque en ese momento no había la conciencia para que no te ocurriera eso que te pasó. Y con estos pasos fue que yo me curé la fibromialgia. Y estos mismos pasos tú los puedes practicar también. Son gratis y están a tu alcance. Pero si tú no puedes comprender o no puedes perdonar lo que te pasó o lo que tú crees que alguien te hizo, no te preocupes, porque no es tu culpa. No es tu culpa que no puedas comprender o que no puedas perdonar. Lo que sucede es que existe un obstáculo muy poderoso que es el que te impide comprender y perdonar. Ese obstáculo se llama ego, pero de este ego yo te voy a hablar en otro video, porque ese es otro tema. Así que si llegaste hasta el final de este video, te pido que comentes con el emoji de una palomita de la paz
para yo saber que este video te ha sido de utilidad y para confirmar que estás interesada o interesado en saber cómo superar los obstáculos del ego para sanar tu fibromialgia. Muchas gracias por ver este video. Por favor, comparte para ayudar a más personas. Yo te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.